El tema de hoy tiene que ver con el concepto del voltaje. Bienvenido a tecnicurso.com. Las variables principales de un circuito eléctrico son el voltaje, la corriente, la resistencia y la potencia. Hoy hablaremos acerca de los conceptos básicos del voltaje y sus principales características. Este tema es muy importante para el estudio y comprensión del funcionamiento de los circuitos eléctricos. Espero que sea de tu agrado y provecho. A continuación, algunos conceptos y características relacionadas con el voltaje. Técnicamente, el voltaje es el trabajo por unidad de carga que ejerce el campo eléctrico sobre una partícula cargada eléctricamente, llamada electrón, para moverla entre dos puntos. El voltaje es la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos, A y B, del circuito. En otras palabras, el voltaje es la fuerza necesaria para que los electrones salten entre los átomos, creando una corriente eléctrica entre dos puntos. El voltaje se aplica al circuito. El voltaje es creado o generado fuera del circuito por medio de generadores si se trata de corriente alterna o por medio de baterías, rectificadores o fuentes de poder de DC si se trata de corriente directa y es aplicado a través de la fuente de alimentación. Cuando colocamos una batería a un equipo o cuando enchufamos un aparato eléctrico, estamos aplicando un voltaje al circuito. El voltaje también es conocido como tensión eléctrica, presión eléctrica, diferencia de potencial eléctrico y fuerza electromotriz. A continuación, preguntas de repaso. Seleccione las principales variables eléctricas del circuito. 1. Corriente. 2. Potencia. 3. Voltaje. 4. Magnetismo. 5. Resistencia. La respuesta correcta incluye las opciones 1, 2, 3 y 5. Las principales variables eléctricas del circuito son el voltaje, la corriente, la resistencia y la potencia eléctrica. El voltaje es el trabajo por unidad de carga que ejerce el campo eléctrico sobre una partícula cargada eléctricamente, llamada electrón, para moverla entre dos puntos. ¿Verdadero o falso? La respuesta correcta es la número 1. Verdadero. El voltaje es el trabajo por unidad de carga que ejerce el campo eléctrico sobre una partícula cargada eléctricamente, llamada electrón, para moverla entre dos puntos. ¿Cuál es la fuerza que mueve los electrones? 1. La corriente. 2. La potencia. 3. El voltaje. 4. La resistencia. La respuesta correcta es la número 3. El voltaje. El voltaje es la fuerza que mueve los electrones.